Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Estoy grabando este video para compartir con ustedes una introducción a Zazen o la práctica de la meditación sentada. Zazen significa literalmente meditación sentada y dentro del budismo Zen creemos que es una de las prácticas esenciales que realizó el Buda histórico Sakyamuni Buda, con la cual alcanzó su realización del despertar o iluminación. Esta práctica, una de las características que tiene es que es muy simple. No hay que hacer ningún tipo de visualizaciones, simplemente nos sentamos en una postura y nos mantenemos lo más quietos posibles durante el tiempo que dure la meditación sentada o zazen, desde que parte el sonido de la campana hasta que termina el sonido de la campana. Durante la meditación de zazen no hay que hacer nada en particular, simplemente nos conectamos con nuestra respiración y observamos lo que está ahí. Lo primero que vamos a ver es cómo sentarnos. Para sentarnos en zazen o para realizar una meditación sentada, necesitamos tener 3 puntos de apoyo. La parte de atrás y las rodillas, si es que estamos sentados en un cojín. El cojín lo llamamos zafu y la colchoneta que está en el piso la llamamos zabutón. Si te sientas en el piso, entonces 3 puntos de apoyo, la parte de atrás y las rodillas. También puedes sentarte en una silla. Si tienes alguna dificultad o te incomoda esta postura, puedes sentarte en una silla siempre manteniendo los 3 puntos de apoyo. Si te sientas en una silla o en el borde de una cama o donde te estés sentando, te sientas apoyando la parte de atrás y tus pies, ambos pies en el suelo. Cuando nosotros vamos a partir la meditación, lo primero es una invitación que yo les hago, colocar sus manos juntas, balancearse un poco hacia adelante y hacia atrás, para que encontremos una postura cómoda para nuestra columna. Buscamos que la columna esté derecha. Una vez que ya encontramos el punto cómodo, procuramos meter el mentón hacia adentro, como si existiera una línea imaginaria entre la pera y la nuca. Tiramos de esa línea imaginaria y metemos el mentón hacia adentro. La idea es no quedar mirando hacia abajo, ni tampoco mirando hacia arriba, sino que simplemente metemos el mentón dejando nariz vertical y ojos horizontales. Entonces la cabeza está calzada, la columna está derecha. Siguiente paso, dejamos los ojos entreabiertos, no los dejamos durante la meditación completamente abiertos, ni tampoco completamente cerrados. Y esa es una invitación a que tratemos de estar tanto adentro como afuera. Si estamos con los ojos abiertos, nos vamos a distraer mucho con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Si dejamos los ojos cerrados, puede que exista una tentación de irnos demasiado en la cabeza y en los pensamientos, y en algunos casos, créanme, sueño. Nos va a dar sueño y nos van a dar ganas de dormir. Entonces, la invitación es buscar ese punto justo. Si están mirando hacia un muro, fijen algún punto, como generalmente 45 grados hacia abajo, elijan algún punto y mantengan la mirada con los ojos entreabiertos ahí. Entonces, con las manos todavía en las rodillas, si es que están en el suelo, también apoyadas en las rodillas, pueden ser simplemente sobre las rodillas si están en una silla o en un sofá. Esperamos el sonido de la campana. Generalmente son 3 sonidos de campana. Entonces, al tercer sonido de campana que escuchemos, nosotros, en algunas tradiciones se hace el saludo antes, en algunas tradiciones se hace en el segundo sonido de campana. Lo importante es que al sonido de las 3 campanas parte la meditación, y cuando parte la meditación nosotros colocamos las manos en unas formas particular.
por lo menos en la tradición Soto Zen que conozco, colocamos la mano izquierda sobre la derecha y los pulgares se apoyan y se tocan muy levemente y descansamos las manos bajo el ombligo, que estén en una postura cómoda. Los hombros los dejamos relajados, buscamos no tensionarnos en exceso. La postura en sí nos otorga una tensión justa, pero no debemos transformar esta postura en un sufrimiento. Entonces es muy importante, y esto lo vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo, si nos sentamos en un cojín y sabutón, buscar una altura que sea cómoda. También que el cojín en el cual estemos sentados no sea ni demasiado duro ni demasiado blando. Buscamos que sea cómodo, que nos permita mantener una postura estable y que los pies estén cómodos. Otra cosa importante, la posición de los pies. La posición de los pies, si es que ustedes están sentados en un cojín y sabutón, hay una postura, por ejemplo, que es la birmana, en la cual dejamos los dos pies tocando, en este caso, el sabutón, el cojín, la colchoneta que está en el piso. La otra postura es apoyando uno de los pies en la pantorrilla. Otra postura es colocando la postura sobre el muslo, la cual se llama medio loto. Y la siguiente postura es colocando ambos pies apoyados en ambos muslos. Entonces, esa postura sería la del loto completo. No es requisito hacer la meditación en alguna postura en específico. La invitación es que ustedes encuentren una postura que les resulte cómoda. Entonces, cuando nosotros estamos ahí esperando la meditación, van a sonar las 3 campanas. En algunas tradiciones se despierta la campana, en algunas no, pero supongamos que va a ser 1, 2 y 3. En ese instante nosotros colocamos nuestras manos en la posición que les comenté, mano izquierda sobre la derecha, tocándose los pulgares levemente. Un punto importante de los pulgares, que los pulgares se mantengan alineados. Esto es un indicativo para nosotros. Cuando estamos muy cansados, los pulgares van a tender a caerse cuando estemos con sueño. Y cuando estemos muy tensos, los pulgares van a tender a subir. Entonces, siempre que nos acordemos, y ahora lo voy a recordar, buscamos que los pulgares se mantengan en línea horizontal. La meditación va a partir en ese instante. Zazen o la meditación sentada suele realizarse en silencio. A veces la persona que está guiando la meditación puede que dé alguna enseñanza, pero lo importante es que ustedes, en la medida que puedan, simplemente mantengan la postura. Dentro de lo posible, traten de no moverse. Y la invitación es que ustedes pongan atención en primer lugar a su respiración. Sientan cómo entra el aire y sientan cómo sale el aire. Cada vez que se acuerden, a un ritmo tranquilo, pueden ir llevando la respiración hacia el abdomen. De esta forma aumentamos el oxígeno que recibe el organismo. Y la siguiente invitación, siempre buscando conectarnos con nuestra respiración, es observar. Primero vamos a escuchar sonidos. La invitación también es a sentir nuestro cuerpo. Y cuando observamos también nuestra mente. Y van a empezar a aparecer pensamientos, van a empezar a aparecer emociones. Y la invitación es simplemente observar lo que está ahí.
Si de repente aparece un pensamiento, lo vemos y después simplemente lo dejamos pasar. Lo mismo con las emociones. Puede surgir risa, puede surgir pena, frustración. Simplemente observamos lo que está ahí y lo dejamos pasar. Entonces, en la práctica de Zazen, en la práctica de la meditación sentada, lo único que tenemos que hacer es recordar que estamos aquí. El pasado no existe. ¿Dónde está el pasado? El pasado ya no está. Y el futuro tampoco está. Ambas cosas son finalmente una ilusión. Entonces, esta práctica nos invita a conectarnos con el único momento y el único lugar que existe. Eso es aquí y ahora. Entonces, cuando estemos en la postura de Zazen o meditación sentada, simplemente cada vez que podamos, porque acuérdense, se van a ir a los pensamientos, van a enganchar con emociones, de repente van a enganchar con algún ruido. Entonces la invitación es simplemente volver a la respiración, acordarse que están aquí y chequear la postura. Hay veces en las cuales nos da sueño y es muy normal. Puede ser en la noche o puede ser en la mañana. Y cuando nos da sueño suele pasar que los dedos pulgares se nos caen, nuestra cabeza se nos cae, a veces también nuestro cuerpo se desarma. Entonces, en la medida que nos acordemos y nos damos cuenta que estamos con una postura chueca, lo único que tenemos que hacer es enderezarnos de manera muy lenta. Enderezamos la columna, volvemos a encajar el mentón, relajamos los hombros, encajamos bien las manos, levantamos los pulgares para que queden en posición horizontal. Y nos mantenemos en esa postura hasta que vuelva a sonar la campana. En algunas tradiciones, el fin de la meditación va a ser con un sonido de campana. Al ser así, simplemente hacemos un saludo con ambas manos. Las manos, cuando las juntamos, esta postura se llama Gassho en japonés, y esta postura la usamos mucho para saludar y para agradecer. Yo los invito, cada vez que quieran realizar esta postura, que el dedo que queda más arriba, el dedo más alto, se alinee a la altura de la nariz, que los brazos no queden ni demasiado levantados ni demasiado caídos, simplemente a una postura justa. Y cuando nos inclinamos, simplemente nos inclinamos desde la cadera y hacemos un saludo. Este saludo tiene un significado. Cada vez que tú saludes a alguien, puedes acordarte que ese alguien tiene la semilla de Buda, tiene la semilla de la bondad, tiene la semilla del despertar. Entonces, cada vez que quieras saludar a alguien, o simplemente cada vez que quieras agradecer algo, hazlo con el corazón, sintiendo profundamente ese agradecimiento. Cuando termina, cuando comienza la práctica, agradecer la posibilidad de estar practicando en este camino. Y cuando saludamos a alguien, es simplemente reconocer la naturaleza de Buda que el otro tiene. Entonces, como les decía, cuando termina la meditación, en algunas tradiciones va a sonar una vez la campana. Cuando suena una vez la campana, generalmente la persona que guía lo va a explicar. Entonces, en ese momento hacemos el saludo, y en otras tradiciones van a escuchar dos sonidos de campana. Cuando son dos sonidos de campana, en el primer sonido de campana simplemente regresamos al momento presente, ponemos la atención al primer sonido de campana. Si teníamos los ojos entreabiertos, los abrimos, y al segundo sonido de campana hacemos el saludo. Y en ese instante termina la meditación o el Zazen. Si ustedes durante la meditación se sienten muy incómodos y con muchas ganas de moverse, lo pueden hacer. La invitación, eso sí, es que ojalá no lo hagan.
Ojalá traten de quedarse en esa postura, porque ustedes se van a ir dando cuenta que mucho de ese ruido mental es justamente ruido mental. Las ganas de querer moverse muchas veces no son tan necesarias. Es decir, puede que tengamos un dolor, pero si nosotros lo soltamos, el dolor también se va. Pero si el dolor es demasiado molesto y realmente nos sentimos incómodos, lo que tenemos que hacer es hacer un saludo y juntamos ambos pies, siempre silenciosamente, y nos quedamos un rato en esa postura para que se reactive la circulación. Podemos mover un poquito los pies, podemos mover un poquito la cabeza si es necesario, y ya cuando nos sentimos preparados nuevamente para retomar, volvemos a colocar los pies. Si ustedes quieren, pueden cambiar la posición de los pies. El pie que estaba abajo puede ser el que ahora esté arriba. Esto no es tan indispensable cuando es una sola meditación, pero cuando ya estamos en un retiro, sí, ahí es más necesario hacer esos cambios de pies. Eso es, a grandes rasgos, lo que respecta a la práctica de la meditación o zazen. Muchas gracias por ver este video y ante cualquier duda o consulta que tengan, los invito a que se contacten conmigo. Al final del video van a encontrar la información para que podamos ir despejando sus inquietudes, y también los invito a que participen de las prácticas en línea que tenemos. Así que muchas gracias y que estén muy bien.